Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Roberto Peña Contreras. Estudio Ingeniería Ambiental en el Instituto Tecnológico de Mexitlán. Voy en segundo semestre, segundo parcial. El tema que me tocó a mí es distribución normal. Bueno, empecemos a hablar de la distribución normal. En estadística y probabilidad se llama distribución normal, distribución de Gauss, distribución gaussiana o distribución de Labse-Gauss. A una de las distribuciones de probabilidad de variable continua, que de más frecuencia aparece en estadística y en teoría de probabilidades. La gráfica de su función de densidad tiene una forma acampanada y es simétrica respecto a un determinado parámetro estadístico. Esta curva se conoce como la campana de Gauss y es el gráfico de una función de gaussiana. La importancia de la distribución radica en que permite modelar numerosos fenómenos naturales, sociales y psicológicos, mientras que los mecanismos que subyacen a gran parte de este tipo de fenómenos son desconocidos por la enorme cantidad de variables incomprendibles que ellos intervienen. El uso del modelo normal puede justificarse asumiendo de cada observación se obtiene como una suma de unas pocas causas independientes. De hecho, la estadística descriptiva solo permite descubrir un fenómeno sin explicación alguna. Para explicación causal es preciso el diseño experimental, de ahí que el uso de estadística en psicología y sociología sea conocido como un método correlacional. La distribución normal es importante en su relación con estimación de mínimos cuadrados, uno de los métodos de estimación más simples y antiguos. Ahorita les voy a decir algunos ejemplos de asociadas al fenómeno natural que siguen los modelos más normales son caracteres formológicos de individuos como la estatura, caracteres fisiológicos como el efecto del fármaco, caracteres sociológicos como el consumo de ciertos productos por un mínimo grupo de individuos, caracteres psicológicos como el cociente intelectual, nivel de ruido de las telecomunicaciones, errores al medir ciertas magnitudes, etc. La distribución normal también aparece en muchas áreas de propias estadísticas, por ejemplo, la distribución muestral de las medidas muestrales es aproximadamente normal, cuando la distribución de la población de la cual se extrae el muestreo no es normal. Además, la distribución normal máxima la entropía entre otras distribuciones, como medida y a varianza conocidas, lo cual convierte una de las elección natural de la distribución subyacen a una lista de datos consumidos en términos de medida muestral y varianza. La distribución normal es la más extendida en estadística y muchos tests estadísticos están basados en una normalidad más o menos justificada de la variable aleatoria bajo el estudio. En probabilidad, la distribución normal parece como un límite de varianza de distribuciones y probabilidades continuas y discretas. Le voy a hablar un poquito de la historia de la distribución. La distribución normal fue presentada por primera vez por Abraham en un artículo del año 1733, que fue reimpreso en la segunda edición de Doctrine of Change en 1738, en el contexto en ciertas aproximación de distribución binomial para grandes valores de n.
Su resultado fue amplio por Laplace en su libro Teoría analítica de las probabilidades en 1812 y en la actualidad se llama Teorema de Moivre-Laplace. Laplace usó una distribución normal en el análisis de errores de experimentos. El importante método de mínimos cuadrados fue introducido por Legendre en 1805. Gauss, que afirmaba haber usado el método desde 1794, lo justificó rigurosamente en 1809, asumiendo una distribución normal de los errores. El nombre de Gauss se ha asociado a esta distribución porque la usó como profusión cuando analizaba datos astronómicos y algunos autores le atribuían un descubrimiento independiente del de Moire. Esa distribución del nombre de distribución de una persona distinta de su primer descubridor es un claro ejemplo de la ley de Stigler. El nombre de campana viene de Esprit Joffred, que usó el término Veil surface por primera vez en 1872 para una distribución normal bivariante de componentes independientes del nombre de distribución normal. Fue otorgado independientemente por Charles S. Peirce y Wills Lexis hacia 1875. A pesar de esta terminología, otras distribuciones de probabilidad podrían ser más apropiadas en determinados contextos. Véase la distribución sobre incidencia de abajo. Y aquí hay una fórmula que se presenta que dice: la función de distribución de la distribución normal está definida como sigue, y aquí se puede observar la fórmula. El complemento de la función de distribución de la normal estándar se denota con frecuencia y referida a veces como simple función Q, específicamente en el texto de ingeniería, que esto representa la cola de probabilidad de la distribución gaussiana. También se usa ocasionalmente otras funciones de la función Q, las cuales son todas ellas transformaciones simples. La inversa de la función de distribución normal estándar puede expresar en términos de la inversa de función de error, y la inversa de función de distribución puede consiguiente expresarse de esta forma. Esta función cuántil se llama a veces la función de Probit. No hay una primitiva elemental para la función Probit. Esto no quiere decir que no se conoce, sino que ha probado la inexistencia de tal función. Se dice que existen varios métodos exactos para aproximar la función cuántil mediante una distribución normal. Puede aproximarse con mucha precisión por distintos métodos, tales como la integración numérica, series de Taylor, series asintóticas y funciones continuas. El límite inferior y superior estrictos para una función de distribución. Para grandes valores de x, la función de distribución normal estándar es muy aproximada, está muy cerca del cero y límites elementales. En términos de densidad son útiles, usando el cambio de variable b igual a u al cuadrado entre 2. El límite superior se obtiene como de esta forma. De forma similar, y la regla cociente de esta forma. Función de características. La función de características se define como la esperanza de id x
donde i es la unidad imaginaria. De este modo, de la función característica se obtiene reemplazando t por id en la función generatriz de momentos. Para distribución normal de las funciones de características es de la siguiente forma. Existen propiedades. Algunas de estas propiedades de distribución normal son las siguientes. La primera es simétrica al respecto de su medida. La moda y la mediana son ambas iguales a la medida. Los puntos de inflexión de la curva se dan para x es igual a m menos sigma y x es igual a m más sigma. En el intervalo m menos sigma, m más sigma se encuentra comprendida aproximadamente el 68,26% de la distribución. En el intervalo entre corchete m menos 2 sigma, m más 2 sigma se encuentra aproximadamente el 95,44% de la distribución. Por su parte, en el intervalo de m menos 3 sigma, m más 3 sigma se encuentra comprendida aproximadamente el 99,74% de la distribución. Estas propiedades son de gran utilidad para el establecimiento de intervalos de confianza. Por otra parte, el hecho de que prácticamente la totalidad de distribución se encuentra en intervalos de confianza, se encuentran tres derivaciones típicas de media es justificada por los límites de la tabla de empleadas. Habitualmente es en la normalidad estándar. Si x es semejante a n entre paréntesis m, sigma al cuadrado y a, b pertenece a real, entonces ax más b semejante a n entre paréntesis am más b, a cuadrada sigma cuadrado. Si x es semejante a n entre paréntesis mx, sigma al cuadrado subíndice x, y es igual a n entre paréntesis my, sigma al cuadrado subíndice y, son variables aleatorias normales independientes. Entonces su suma está normalmente distribuida con u es igual a x más y es semejante a n entre paréntesis mx más my, sigma al cuadrado subíndice x más sigma al cuadrado subíndice y. Recíprocamente, si son dos variables aleatorias independientes, tienen una suma normal de distribuida, deben ser normales al teorema de Darman. Si diferencia está normalmente distribuida con b es igual a x menos y semejante a n entre paréntesis mx menos my, sigma al cuadrado subíndice x más sigma al cuadrado subíndice y. Si la varianza de x y son iguales, entonces u y b son independientes entre sí. Ya para no dejarlo tan larga, existe el teorema del límite central, que dice que establece que bajo ciertas condiciones la suma de gran número de variables aleatorias se distribuye aproximadamente como un normal. La importancia práctica del teorema del límite central es la función de distribución de la normal. Puede usarse como aproximación de algunas otras funciones de distribución. Por ejemplo, una distribución binomial de parámetro n y p es aproximadamente normal para grandes valores de n y p. No son demasiado cercanos a 0 o a 1. Son la normal aproximada que tienen parámetros m es igual a sigma al cuadrado igual a ángulo.
La exactitud de estas aproximaciones depende del propósito para el que se necesiten y la tasa de convergencia a la distribución normal. Se da el caso típico de tales aproximaciones son menos precisas en las colas de la distribución del teorema de Berry-Eisen, proporcionada a un límite superior general de error de aproximaciones de la distribución. Ya para terminar, dejaré 5 ejercicios para que resuelvan en casa y pues hasta pronto, espero que les haya gustado.